buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Voces en Libertad de Comunicación con Causa. Hoy tendremos unos temas interesantísimos, pero antes de eso, yo le quiero agradecer a Suriana Radio FM 107.9, enlazando Voces Comprometidas, que hagan también la transmisión de este contenido en su programa. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, vamos a adelantar los temas. Uno de ellos, pues, es el tema que más está generando polémica, no solo en México, sino a nivel internacional. Los aranceles y esta pausa que está dando Trump, que significa. Posteriormente pasaremos al tema de la violación a la ley electoral. Y bueno, como ejemplo de ello, tenemos a la senadora Andrea Chávez. Y finalmente, ¿cómo se ha visto involucrada la ONU, particularmente la Comisión de Derechos Humanos, en la crisis de desaparecidos en nuestro país? ¿Y cuál ha sido la respuesta de México? Pues bien, empezamos con este tema que ha traído al mundo desde que empezó Donald Trump, de cabeza, José Antonio, los aranceles. Pues sí, todavía seguimos y sigue la especulación sobre qué va a pasar, hasta dónde va a llegar, qué repercusiones tiene. Tengo la impresión, por las encuestas incluso que han salido, como la de Latinos, que no puede decir uno que sea comprada ni pro gobierno, donde está la popularidad de la presidenta bastante alto, tengo la impresión de que han logrado arrojar la imagen, ¿no? Proyectar la imagen de que se ha comportado bien, de que se ha comportado con prudencia, como ella misma lo ha dicho, frente a otros países. Independientemente de que Canadá le vaya igual o incluso mejor que nosotros, pero como que la gente dice... Al interior. No se ha peleado, sí, los mexicanos. De la gente. Sí, ese 80% de popularidad que arroja. Altísimo. Más que López Obrador. Pues sí. Y de otras encuestas tú puedes decir, no, pues están pagando, pero esta yo sí Lorena le Becerra. Lorena Becerra. Yo conozco su metodología. Yo también. Y es impecable. Y es Latinos, ¿no? Latinos no le va a estar haciendo propaganda al gobierno. 3% de error. Entonces me parece a mí que sí han logrado proyectar la imagen de que la actitud frente a Trump de la presidenta Sheinbaum ha sido prudente, ha sido sensata, que quizá por eso no nos está yendo tan mal, o aparentemente no nos está yendo tan mal, como muchos esperaban o como otros países sí, y que eso se lo están premiando. Ahora, hay quien dice también que sí nos va a pegar de todas maneras por los aranceles de los automóviles, donde cerca de 4 millones, si no me equivoco, o más, de empleos que hay para mexicanos en estas fábricas de autos. Más y lo de aluminio y todo eso, y que eventualmente, pues, no es que se vayan a desaparecer todos, pero una buena cantidad sí. O sea, de que nos va a pegar, sí nos va a pegar. Que la gente piense que a lo mejor nos podría ir peor y que el manejo que está haciendo Claudia es el adecuado, tengo esa impresión de que por eso en las encuestas está saliendo pues tan alto. Bueno, finalmente observamos que salió bien librada porque Trump decide pausar los aranceles. Aranceles que, bueno, a todos los países se los quitó, excepto a China. Y empezamos a ver esta carrera comercial y esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Es un ojo por ojo y todos nos quedamos aquí ciegos, literal, así están actuando. Y por otro lado estamos viendo la reacción de la Unión Europea, que la Unión Europea quiere entrar en bloque para negociar con Trump. No tiene la capacidad, por el PIB no es tan alto como lo tiene Estados Unidos, pero está viendo la posibilidad de tal vez aliarse con China. Y si sumamos ambos el PIB de ambos, digamos, un bloque de europeo y tal vez China o tal vez un bloque asiático. Más bien un bloque asiático. Ajá. Con Japón y con Sudcorea. Así es. Entonces, esto sí sería un tú a tú con Trump, que hoy no tenían el tú a tú y Trump está haciendo justamente este tipo de acciones derivado de la ventaja que tiene. Y en un momentito me gustaría hablar, justo como psicóloga, de la personalidad de Trump, mi querido Irving. Bueno, mira, a ver, vamos por orden. O sea, lo de Claudia, México no va a salir bien librado de esto, porque primero hay que tener en cuenta qué es lo que realmente quiere Trump.
Al final de cuentas, Trump y China, bueno, Estados Unidos y China, están como niños de secundaria, o sea, coqueteándose, pero sin saber todavía cómo declararse el amor mutuamente por uno por el otro. Se necesitan. Para lo que representan económicamente China y Estados Unidos, se necesitan, porque Estados Unidos recibe de China productos baratos, pero Estados Unidos ya no quiere que la manufactura se haga fuera de allá, de Estados Unidos. Quiere que la manufactura china mueva sus fábricas a Estados Unidos para que se generen los empleos a nivel local. Y China necesita el mercado estadounidense. Finalmente es el mercado más poderoso del mundo. O sea, China podrá tener 1.300 millones de habitantes, casi 1.000 millones más que Estados Unidos, pero el poder adquisitivo del estadounidense es en promedio 8 veces mayor que el del chino. Los chinos siempre han vendido, Exacto. casi nunca han comprado. Exacto, exacto. Entonces, para China perder el mercado estadounidense es un golpe durísimo y para nosotros peor, porque adivinen qué países van a intentar inundar con todo lo que ellos fabrican. Entonces, aquí hay que entender primero que es un pleito entre... ¿Me ibas a decir algo? No. Okay. Hay que entender primero que es un pleito entre Estados Unidos y China y el objetivo final de Trump es llevarse las inversiones a los Estados Unidos. Entonces, es un panorama donde México, yo creo que ni siquiera está entendiendo de qué va el problema y no se está preparando. ¿Por qué? O sea, porque ahorita que están diciendo es que con los aranceles México queda en una situación ventajosa y le puede sacar... Aparentemente. Sí, en teoría, pero no es el objetivo de Trump. Ahora, Trump tiene otra manera de lidiar con México, no lo necesita fregar por el lado de los aranceles. ¿Cuál es el objetivo del arancel al final de cuentas? Volver caro el comercio. Entonces, en la medida en la que a mí me sale caro venderle a Estados Unidos y produzco desde aquí, pero si me voy a Estados Unidos, ahorita Estados Unidos, tiene el dólar barato. Toda la crisis bursátil que provocó hizo que bajara el precio del dólar y eso fue a propósito. Eso también dicen que lo hizo a propósito Sí, para claro. beneficiar Claro. a sus cercanos. No, y que Fue una él, trampa. sus Una empresas trampa. ganaron. Bueno, esas ya son otro tipo de especulaciones, pero la principal ventaja que le saca ahorita con el dólar barato es que sale más barato invertir en Estados Unidos. Entonces están atrayendo muchísima inversión. A México lo van a dejar afuera de esa jugada por los temas de seguridad. Porque México se está volviendo un país cada vez más inseguro, o sea, más empezando por la seguridad jurídica que no existe en México y aparte por la violencia del narco. Entonces, la estrategia con Trump en México es alborotar la cuestión del narco y para ello es muy fácil, está obligando a Claudia a combatir al narco y el narco obviamente está reaccionando en contra de eso. Entonces, ¿qué tanto éxito puede tener la alianza europea-China? Yo no le veo realmente mucho futuro a eso como para hacerle un tú por tú a Estados Unidos, porque al final de cuentas los europeos también necesitan vender en Estados Unidos. Entonces, a lo que se va a llegar es a un matrimonio arreglado, o sea, donde China efectivamente va a mover inversión a los Estados Unidos le va a abrir el mercado y así es como se van a contentar. Se necesitan los dos en ese panorama. Entonces, todo lo demás es un juego, pues evidentemente porque Trump tiene ahí muy sus ideas. Muchas de ellas a mí sí me parecen perfectamente justificadas, o sea, la realidad es que Estados Unidos siempre importó productos de Europa o de Asia con aranceles bajos y a él siempre lo recibieron, sus productos siempre lo recibieron con aranceles altos. Entonces, por eso la postura de Trump es elemental. Quiero regresar la industria a mi país. Si quieren venir a venderme, vengan a instalar sus fábricas y ahí me venden todo lo que quieran. Y bueno, China y Europa necesitan esos mercados. Aquí es muy simple. Es un problema, de un lado, Estados Unidos estaría perdiendo a su proveedor y del otro lado, China estaría perdiendo a su mercado. Pero ¿qué es más fácil? ¿Encontrar otro proveedor o encontrar otro cliente? Siempre va a ser más fácil encontrar otro proveedor. Máxime cuando el cliente es un cliente como los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es el panorama global real que se está viviendo. Y creo que en México ni siquiera a nivel de gobierno se está abordando esa discusión. Entonces, sí, Claudia está manejando bien la cuestión de la imagen. En eso ha tenido un éxito indiscutible. Pero las perspectivas a mediano y a largo plazo, a mi modo de ver, opinión muy personal, son malas porque no veo que México realmente esté haciendo lo necesario para ser competitivo en ese reto. Bueno, mira, yo veo, independientemente de todo el tema económico que ha estado impactando a todo el mundo, que ha estado impactando brutalmente a la bolsa de valores de los países, que ha traído unas fluctuaciones que se han hecho pobres en un día o ricos en un día con esta subida de ayer y que han estado además aprovechando esas circunstancias porque se les dio información a grandes empresas de Estados Unidos aliadas a Trump de, oigan, inviertan.
tienen una ganancia brutal en unas horas. Entonces, bueno, incluso hay una investigación en contra de Trump por este tema importante. A mí lo que me llama mucho la atención es que todos estos cambios de que sí queremos industrias en México, digo en Estados Unidos, sáquenlas de México, de los países, Brasil, de los que sean, tienen realmente el personal calificado que está en otros países para, por ejemplo, el tema de la industria automotriz, que es la que a todos nos tiene muy preocupados, ¿no? Porque México tiene si no me equivoco, el 20% del Producto Interno Bruto depende de esta industria automotriz. Es una cifra que escuché, no sé si está bien o no. Tienen eso. Segundo, ¿hay desempleo en Estados Unidos? ¿Realmente hay una cifra de desempleo que pretendieran traer estas industrias para poder dar empleo? ¿O quién va a trabajar en esos lugares? Porque además están muy estabilizadas. Otra cosa, cuesta carísimo llevarte una empresa de este tamaño, una manufacturera de ese tamaño, a otro país en donde las condiciones son completamente diferentes. Aquí lo tienen muy controlado, hay mucho sindicato blanco, lo tienen más o menos arreglado, digamos, salvo Volkswagen, que sí tiene problemas sindicales seguidos, pero todos los demás las tienen bastante controladas. Los sueldos allá son mucho más caros, ¿sí? Entonces, yo sí creo que esto, no sé si se está viendo todos los impactos que se van a tener, porque además sí van a tener que repatriar gente y traer y gente que trabaja allá, que ya no va a tener, digamos, mexicanos que están trabajando allá, van a ser preferidos los norteamericanos sobre ellos. Entonces, sí creo que ahí va a haber un impacto socioeconómico muy, muy importante, y eso es lo que a mí me y lo malo es que pareciera que va a ser negativo. Claro, negativo. Es decir, para todos. A corto plazo negativo, en mediano también. También, y largo. Sí, sobre todo por eso que dices, el costo humano. Aquí se pagan unos sueldos muy bajos, entonces elevaría el costo de las unidades en Estados Unidos, afectaría al consumidor norteamericano. Pero voy a entrar a la personalidad. Oye, déjame, perdóname, un segundito. Sí, claro, acaba tu idea. ¿Qué sucede con todos los trabajadores que van a tener que despedir porque se van a trasladar allá? Es carísimo despedir a un trabajador en México. Pues bueno. Déjame hacer una precisión ahí. Claro. Ahí el problema es cuánto te cuesta hacerlo y cuánto te cuesta no hacerlo. O sea, precisamente... el costo de oportunidad. Exacto, claro. Costo de oportunidad, exacto. O sea, Trump está moviendo las cosas y toda esta guerra arancelaria, tumbar bolsas, etcétera, para crear las condiciones donde a la empresa le salga peor no hacerlo, le salga más caro no hacerlo, que todo este proceso. Se tarda años, por supuesto, es un proceso de adaptación que se tarda años, pero esa es una ventaja en la que Trump le lleva a los políticos, pero Trump no es político, es empresario. No, es empresario. Entonces, él sí sabe pensar a 30 años, los políticos no. Entonces, o sea, Trump obviamente tendrá que confiar en que Vance o DeSantis o Ted Cruz o quien sea continúen adelante con el proyecto, pero es un plan a largo plazo en realidad, y obviamente en donde se tienen que crear las condiciones para que a las empresas les salga más barato. Siemens ya anunció una inversión multimillonaria en Estados Unidos. El grupo Stellantis, o sea, este corporativo que integra... Jeep, Chrysler. Sí, Dodge y todo esto, también ya anunció, o sea, que pausa sus actividades en México y empieza a moverse hacia los Estados Unidos. O sea, están viendo que el costo de oportunidad es mejor. Canadá. ¿Sí? Canadá Exacto. Están considerando, o sea, son empresas importantes que evidentemente ya se sentaron a hacer cuentas y el costo de oportunidad les sale mejor allá por las ventajas que se están dando en Estados Unidos. Máximo porque ahorita el gran proyecto fiscal es anular el impuesto sobre la renta. Entonces también es decirle a la gente, sí, te va a salir más caro el producto, pero tú vas a ganar más. O sea, aprende a pensar como rico, no como la gente del tercer mundo. Así es como se desenvuelve Trump, no como la gente del tercer mundo que quiere las cosas baratas y por eso se conforma con ganar poquito. Dice, no, aquí estamos haciendo América grande otra vez. O sea, es todo un rollo ideológicamente muy coherente, muy burdo en algunas cosas, o sea, parece que es una cirugía hecha a machetazos, pero dentro de la lógica de Trump, y ahorita que pasemos a la personalidad, es todo un plan bastante coherente con lo que él quiere, con la visión que él tiene del mundo. Que le vaya a salir, no sé, pero por lo menos por el comportamiento de las bolsas, a mí sí me queda claro que este primer pulso se lo ganó a China.
El comportamiento de la bolsa de valores en China y el comportamiento en Estados Unidos fue muy distinto. Y bueno, y ahorita ya están empezando a rumorarse pláticas entre Trump y Xi Jinping. Y de eso va a salir un romance muy interesante en el que no matrimonio todos... tóxico, yo creo. Yo creo que un duelo de titanes. Y en el que no ahorita, todos y de vamos a veras, ganar, eso es definitivo. Del odio nace el amor, dicen, ¿no? Híjole, pero Pues sí está muy trancazos. cañón, sí está muy No, lo que yo quería primero resaltar es que primero creó un caos. Luego, finalmente, está negociando, pero con reglas de Trump. Y finalmente lo que Trump quiere instaurar es un nuevo orden mundial. ¿Nos queda claro? Sí. Económico, claro que sí. Claro. A través de este proceso, generar caos, negociación y un nuevo orden. Por otro lado, yo quisiera hablar del personaje. Un personaje que en el mundo se lee como irracional. Tú ahorita nos planteas un panorama, una estrategia que, por ejemplo, en México, desde México, pues no sé si ustedes la tenían tan clara, pero definitivamente pareciera que nada más, cómo puso los aranceles en varias cartulinas y por lo que se informó que lo sacó de GPT, de tal manera que no es algo organizado, no es algo tan estratégico, que sí le está saliendo de alguna manera, pero es un personaje cero control de impulsos, no se responsabiliza de lo que hace, culpa a los demás y una vez que crea este caos, sale a hacerse el magnánimo, que lo hizo ayer, en donde dice, literal así lo dijo, como vinieron a besarme el trasero, ¿verdad que sí lo dijo así? Sí. Como vinieron a besarme el Literal. trasero y de alguna manera rogarme, 74 países. 70 países por lo menos. 70 países por lo menos, agregaron entonces él fue tan magnánimo que entonces reculó, cuando realmente estaba creando una crisis. Y muchos de los empresarios y más las marchas de lo que estaba pasando en Estados Unidos, pues es una realidad que le hizo también echarse para atrás. Es lo que se ha planteado en diferentes medios y analistas, es lo que concluyen, de tal forma que él no podía decir, perdí. Él no podía decir, tuve que echar un paso atrás. Ajá, me equivoqué. Estaba yo mal. Estaba yo mal. No, definitivamente no. Lo que sale a decir es que él es tan magnánimo porque estas personas se humillaron ante él y es parte de la personalidad narcisista. No solo no aceptan un error, son personas que responsabilizan a sus propias víctimas de sus propios errores, mienten sin ninguna empatía del daño que causan y además no tienen compasión por seguir lastimando a la persona aunque la vean totalmente derrotada. Y es lo que hemos visto en esta situación. Hablando ayer con Ildefonso Guajardo, nos decía que una de las grandes debilidades que tiene ahorita Donald Trump es que no tiene equipo, como lo tuvo en el primer mandato, que tenía incluso a Kushner y a varias personas que eran personas muy preparadas, que en este momento prácticamente él toma las decisiones y hace las declaraciones en su propia red social, Truth Social. Entonces, estamos viendo un personaje totalmente errático, disruptivo. O sea, es que me encanta la cara porque él no está de acuerdo. Y sobre todo, es lo que se observa. Y sobre todo una persona que gobierna a capricho. Ajá. Entonces, eso es claro. Ahora, ¿Qué ves tú? Lo que pasa es que yo, sin hablar específicamente de Trump, que desde luego lo que se ve es lo que estás diciendo, yo me voy más desde el punto de vista histórico, porque no soy psicólogo. Esas son las características que desde siempre históricamente han tenido los llamados populistas o demagogos. O los líderes psicopáticos. Desde los griegos mismos te describían Calígula. que la democracia tenía un riesgo de que la gente votara por esas personalidades, que se ven muy fuertes, que se ven muy echados adelante. La ley no los toca, ¿eh? Y que la gente entonces los convence, pero que en realidad tienen esas características que incluso en griego le llaman ubris a la enfermedad del poder, que hace que sean con esas características. Entonces, habrá diferencias, por supuesto, entre los personajes, ¿no? Pero tienen ciertas características. Entonces, tuve, ya no digamos desde griegos, romanos, Hitler. etcétera. Hitler, Mussolini. Yo he dicho, cuando oigo a Trump, su lenguaje corporal me recuerda mucho al de Mussolini.
¿no? El lenguaje López corporal. Obrador. López Obrador, donde de pronto sus prioridades no son las de un estadista, que serían qué medidas racionales, depende del tema que sea económico, de salud, de educación, temas racionales para que mi gobierno salga bien. No, están pensando en su ego, en si me vienen a doblarse ante mí, o yo les echo la culpa de lo que me salga mal a mí, yo siempre tengo la razón, que ya son cuestiones psicológicas, pero sí. son muy frecuentes. Más que psicológicas, son psicopatológicas. Es Psicopatológicas, decir, estamos ok. hablando de enfermedad mental. Eso es la enfermedad mental. La gente cree que es la araña que la veo en el techo. No, eso es otra cosa. Esa es la enfermedad mental y lo peor del caso es la huella histórica que dejan estos personajes a su paso. Hablemos de López Obrador. Hombre, todo el daño que dejan por esta forma de reaccionar tan irascible, y lo que nos gobierna son sus trastornos mentales. Y lo estamos viendo con López Obrador y lo estamos viendo con Trump. Y Chávez, Ah, no, y no, Maduro, bueno, sí. y Fidel Castro, en fin, ha habido una gran cantidad de personajes Sí. que aunque difieran en ciertas cosas, más o menos tienen esas características Es el mismo psicopatológicas. Es el mismo cuadro clínico, Sí. exactamente. Cuando yo estudié la carrera en la UAM, teníamos que ver necesariamente la economía política, los abogados, y estudiamos bastante a Marx, Carlos Marx, como una teoría muy interesante, y él siempre manifestó que el capitalismo trae el germen de su propia destrucción. Yo creo que todos los regímenes lo traen, pero aquí se ha discutido si realmente esto es la caída de un capitalismo ante los excesos que estamos viendo con el país más capitalista del mundo, que es Estados Unidos, imperialismo, capitalismo excesivo, en fin, lo que sea, o no. Pero claro, esta frase de que trae el germen es porque decía, hay tanta concentración de la riqueza que el pueblo no tiene capacidad ya económica para adquirir los bienes, porque hay y bueno, ahí se meten teorías económicas, ¿no? La ganancia que tienen por cada producto es suficientemente fuerte para que ellos concentren y la demás gente se quede en la pobreza o empobrecidos o sin esa capacidad. O sea, que esto es lo que decía más o menos, mucho más. Yo creo que sí lo trae, pero no más por eso, sino porque yo creo que no hay nada más que inventar. Entonces, me queda muy claro que lo que están haciendo hoy es un nuevo orden mundial, un nuevo sistema económico. Todos pensamos yo creo todavía, en la globalización como una concentración, una regional de países que van a tener un mercado común, como Europa, y siempre mi sueño fue que Latinoamérica y el Caribe lo tuvieran, un mercado común muy fortalecido para compensar la fuerza de Estados Unidos, básicamente. Pero con estos cambios tan brutales que estamos viendo y estos mensajes de mandar caprichosamente, aunque ya sé que Irving va a decir, no, todo está muy bien pensado. Yo en el fondo creo que le ha salido bien, pero porque es como mi hermano cuando fue a jugar por primera vez golf y hizo un hole in one, ¿no? Entonces fue un churrasco. El burro que tocó la flauta. Carlos. Y entonces me parece que dices tú, bueno, si el burro que tocó la flauta. Le ha salido porque la gente además no es que crean en él, es que no les queda de otra más que confiar en un personaje como él, por el que votaron, incluso algunos demócratas votaron por él, porque pues veían que lo veían fortalecido, en fin. A mí me parece que sí está dando estos bandazos porque realmente el sistema ya no encaja con los personajes, las industrias ya no encajan con el sistema y la expansión mundial del comercio no ha sido adecuadamente llevada. Tenemos un tratado de libre comercio, pero no se está respetando. O sea, hace un mes o 2 meses teníamos otra condición completamente diferente económica respecto de América del Norte, ya no. Y Europa se salió, el Brexit se salió, Inglaterra, en fin. Tenemos muestras de un desatino económico a nivel global. Y me llama mucho la atención este nuevo orden que va a ser, ¿quién? Europa y los países de Oriente
América del Norte, o sea, Estados Unidos, en bloques, y a Latinoamérica y el Caribe, que es más bien Latinoamérica, porque el Caribe hay pocos países que pudieran, digamos, aportar económicamente, que sea sustancialmente. No lo sé, creo que estoy dejando a África en fuera y a Australia, pero creo que son los 3 bloques más importantes. Y yo me quisiera ir un poquito más a eso y preguntar su opinión, porque yo es una percepción de alguien que, lo he dicho muchas veces, de economía hace muy poco, pero tengo alguna información. Me gusta mucho escuchar a quienes saben, a Ildefonso Guajardo, me gusta escuchar a gente que tiene conocimiento de estos tratados de libre comercio, cómo se han ido manejando, cómo se han ido estructurando, y que yo veo que todo eso ya está en el tiro de gracia, ¿no? El Tratado de Libre Comercio y todos los países y nuestra relación comercial ya no depende de 3 países, depende de un señor que además no necesariamente está respaldado por su equipo, o es un equipo que no tiene la capacidad primero de decirle, oiga, señor Trump, hay que tener cierto cuidado, las consecuencias pueden ser terribles, Se ¿no? están peleando entre ellos. Se está peleando con él mismo. Irving, conclusión de este tema. No, a ver. Contradícenos. No es contradecirlos. No, pero ¿qué es lo que tú...? Quiero plantear una visión completamente Maravilloso, distinta. bienvenida. A ver, estamos ante un problema de paradigmas. Mucho cuidado cuando algo es irracional, porque puede ser simplemente demencia pura, aunque en el fondo es lo mismo, y eso lo sabes tú bien como psicóloga. Puede ser nada más simplemente otro paradigma. La diferencia entre 2 paradigmas, o sea, aquí no estamos hablando de opiniones o de criterios. Cuando hay una diferencia de paradigmas, ahí hay que regresar a Thomas Kuhn y su famoso libro de La estructura de las revoluciones científicas, cambia completamente la percepción de lo racional. Entonces, aquí el punto es que Trump está funcionando desde un paradigma distinto al que ya traemos acostumbrados en la política occidental. Es un paradigma hasta cierto punto arcaico. Se ha dicho que Trump habría sido un presidente típico en Estados Unidos en el siglo XIX, por la manera de ser. Ahora, el diagnóstico que haces de su personalidad es, o sea, no hay nada que objetar ahí. O sea, es evidente, y quienes conocen el tema desde la perspectiva técnica, todos inequívocamente lo señalan igual. Ahora, lo que pasa es que ese es un tipo de personalidad que no choca con el paradigma desde el cual Trump está razonando o actuando. Obviamente choca con el paradigma desde el cual los demás lo vemos, y esa es la razón por la que nos parece profundamente irracional, y por eso sorprende que de repente le salgan cosas tan bien. O sea, como teja y maneje con las bolsas, que uno dice, bueno, tuvo que recular porque la presión, mira, pues si tuvo que recular, qué suerte tiene el señor, ¿no? Porque la jugada le salió perfecta para que todo el mundo empiece a plegarse a lo que él quiere, a negociar los aranceles, y ya solamente el pleito se quede con China. ¿Viste lo que declaró? Que él no sabía que sus argumentos tenían impacto sobre la... Sus argumentos sobre las... Que iban a tener tanto impacto. A Trump nunca le hagas caso en lo que dice. Fíjate en lo que hace. Ese es el punto. O sea, Trump, mira... Igual que casi con todos los políticos. Sí, exacto. O sea, Trump tiene... O sea, mira, tengo una gran duda sobre esta famosa isla habitada por pingüinos. O sea, si lo hace a propósito o no, porque mientras él estaba moviendo todo el asunto de las bolsas, medio mundo estaba hablando de las actividades económicas de los pingüinos, ¿no? Entonces, o sea, digo, bueno, eso es algo típico de Trump. O sea, poner a todo el mundo a discutir banalidades, y él mientras hace lo que se le pega la gana. Y lo logra. O sea, no voy a decir que lo hace bien, en el sentido más bien de que lo logra, o sea, lo consigue. Ahora, el problema aquí... Lo que tampoco hay que perder de vista es contra qué está peleándose. Porque si a Trump lo pusiéramos, no sé, en Naboo, por ejemplo, este planeta de Star Wars, donde se supone que es una república maravillosa y perfecta, no, pues Trump sería una célula cancerosa que habría que extirpar. Pero, a ver, en el mundo que estamos, contra lo que Trump está peleando, pues tampoco es una monedita de oro, tampoco es una maravilla. O sea, ahorita el modelo económico que se mantiene vigente en Europa no está funcionando. Europa es el continente con menor crecimiento a nivel mundial desde hace décadas. Europa tiene ahorita una severa crisis económica, y si ahorita negocia con Trump los aranceles y los bajan a cero, va a ser un desangrado brutal para la economía europea, le va a pegar muchísimo. Aparte,
Trump abandonó Ucrania, entonces toda Europa se está aglutinando alrededor de Ucrania, entonces no toda Europa, Polonia venía moviéndose aparte. Pero bueno, estamos llegando a un punto donde Polonia podría convertirse pronto en el líder de Europa, porque está superando en consistencia y en economía y en estabilidad a Alemania, Francia, a Italia y a Inglaterra. O sea, ahorita Europa se está comprometiendo con Ucrania y está obviamente destinando una gran cantidad de dinero, pero se va a tener que endeudar. Los países europeos, para poder financiar todo eso, se van a tener que endeudar. O sea, Europa va a entrar a una situación de estrés económico terrible. Ahora, decir que Trump le está dando todo el gane a Rusia, bueno, no sé. Con estos movimientos, Trump tiró, entre otras cosas, el precio del petróleo. Y los dos países que salen más fregados, bueno, no voy a hablar de México, pero los dos países que salen más fregados con esa caída del precio del petróleo son, por cierto, Rusia e Irán. Entonces, aquí el problema es contra qué está combatiendo. China, por el otro lado, sí, China es un gran productor, hace cosas baratas, pero China también tiene todavía vigente el modelo esclavista en muchas regiones. China es un abuso porque China vende, pero no compra. O sea, China te vende, pero no invierte. Entonces, China nada más es ganar, ganar ellos, ¿no? Entonces, eso es contra lo que Trump está peleando. Por eso le funciona tan bien. Porque entonces lo que hace es meter el caos. Cuando estamos hablando de una situación de caos, las leyes racionales que a nosotros tanto nos convencen no funcionan. En el caos, la lucha del orden contra el caos es la más rudimentaria de todas. O sea, los mejores tratados que se han escrito sobre la lucha del orden contra el caos son los libros de mitología. O sea, Hesiodo, ¿no? ¿Cómo se llama? La Teogonía de Hesiodo, por ejemplo. O sea, cuando nosotros hablamos de nuestros libros de teoría política, teoría sociológica, etcétera, pues es porque ya salimos de la lucha del orden contra el caos, pasamos a la del bien contra el mal, avanzamos a la de lo correcto contra lo incorrecto y llegamos a la de lo eficiente contra lo ineficiente. No. Las cosas están tan mal a nivel mundial que Trump llegó a tirar el tablero, regresar toda la situación del orden contra el caos, y en ese paradigma él es profundamente coherente. Y lo aterrador es que no nada más puede ser profundamente coherente, puede ser profundamente eficiente. Y los demás están queriendo todavía pelear, discutirle en los últimos niveles de eficiencia contra ineficiencia, o por lo menos lo correcto contra lo incorrecto. O sea, quieres debatir con filosofía con Sargón de Akkad. Entonces, ahí es en donde es un choque de paradigmas, nos parece profundamente irracional su conducta, pero lo que hay que reflexionar es dónde se está dando la batalla, porque si se está dando en el terreno desde donde él lo está planteando, la va a ganar él. La va a ganar él porque es el único que está siendo coherente en su paradigma y por lo tanto su estrategia. Es el único que está siendo coherente con el tipo de conflicto que se está dando. Y aparte, no es que el conflicto se dio solito, él lo está provocando así a propósito, precisamente para hacerlo en su territorio. Entonces, es más complejo que nada más decir que, o sea, que el tipo es narcisista, sí lo es. Pero, o sea, cuando tú hablas de esto de que se viene probablemente un nuevo orden mundial, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo tan grave como cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, porque no estamos hablando nada más de ganar un país sobre encima de otro, no, es un cambio de paradigma, es un cambio profundo. Y creo que nos vamos a pasar unos 20, 30 años muy entretenidos viendo cómo carambas se comporta todo ese cambio. Se ordena el orden mundial. Yo retomaría rápidamente lo que dices. Efectivamente, no es un solo paradigma con el que hay que medir las cosas y entonces decir es irracional o es racional. Muchas veces así lo hacemos. Efectivamente pueden ser dinámicas distintas, percepciones distintas, y lo que para algunos les parece racional, para estos personajes no. Y al contrario, ellos traen su propia racionalidad, sus propios objetivos, que pueden ser distintos de los demás. Aquí el problema es cuando ellos se salen con la suya, porque pueden estar haciendo cosas que parecen muy locas, pero que efectivamente apuntan a obtener lo que ellos quieren, pero hay que hacer la división también entre lo que a ellos les conviene y al resto de los demás, incluidos sus países. Y termino diciendo, precisamente por estas contradicciones que a veces se dan, no es casual que muchos de estos personajes que así los calificamos como demagogos, psicópatas, etcétera, la gran mayoría arruinó a sus países. Incluso que les haya salido bien, por ejemplo, Castro, pues a él le fue bien. A Castro nadie lo tiró, pero ve cómo está Cuba, por ejemplo. O Chávez, bueno, murió él consiguiendo lo que él quería, pero ve cómo está Venezuela.
Y desde esta lógica de estos personajes, ellos generan justamente una narrativa, encuentran el caos en el lugar o la desventaja en el lugar. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler argumentaba, a partir del Tratado de Versalles, él decía que Europa habían abusado de ellos, y entonces esto lo que hace, como Trump, el exacerbar no solo las emociones, el orgullo nacional. Entonces lo que hacen es que desde esa lógica, que como tú bien lo dices, sí es un paradigma diferente, coincido totalmente contigo, pero es justamente desde esta lógica para poder ellos ir creciendo en poder para sus propios objetivos. Algo que es importantísimo en todos estos personajes es que buscan un terreno donde haya algún tipo de vulnerabilidad que pueden aprovechar. Y hablamos también, podemos hablar de Stalin, podemos hablar de Mao y todo. Es la misma estrategia. En este caso estamos en el campo económico. Los otros están en el campo bélico. Y en el campo también de instaurar un nuevo sistema, nuevo sistema, el comunismo, lo que sea. Aquí es un nuevo orden económico. A mí me gusta mucho poder escucharte, porque me doy cuenta que efectivamente es necesario entrar desde ese lado para ver desde dónde está ocurriendo, para que podamos también ver las consecuencias que se pueden derivar de esto que, aunque nos parece irracional, y es una irracionalidad razonada, o al revés, podemos también nosotros, si estuviéramos en el gobierno mexicano, cómo el gobierno mexicano pudiera entender esto tan claramente como tú lo estás diciendo y hacer una estrategia integral. Porque cuando, por ejemplo, Hitler entró, nadie entendía este nuevo paradigma de Hitler. Europa no lo entendía y así les fue. Entonces yo creo que es importante entender al personaje y este nuevo paradigma. A mí me gustó mucho cómo lo planteas desde que creo que no nos habíamos metido allá. No significa que por ser un nuevo paradigma es algo bueno. No. ¿Estás de acuerdo? No, incluso desde la perspectiva científica de la filosofía de la ciencia, pues un nuevo paradigma nada más es eso. Es un nuevo paradigma, es neutral. punto. Sí, es neutral. A ver, para que la gente entienda, porque en este caso de pronto la palabra puede resultar un poco misteriosa. O sea, el paradigma es simplemente la percepción de la realidad. Así es. O sea, la comparación que hace Kuhn, el que toma como modelo, es el paradigma de Ptolomeo en relación a la forma del sistema solar contra el paradigma que traen Copérnico y que confirman Galileo y Kepler, ¿no? Entonces, Kuhn lo que explica es, o sea, en el momento en que todavía estaba vigente el paradigma heliocéntrico, el paradigma de Ptolomeo, geocéntrico, la Tierra en el centro y el Sol girando alrededor, llega Copérnico con su propuesta y la propuesta de Copérnico le resultó a todos absolutamente irracional. Incluyendo, por ejemplo, a gente muy avanzada en la astronomía como Tycho Brahe, por ejemplo. No, o sea, Copérnico está orate, punto. Y sin embargo, al final de cuentas fue el paradigma. Tuvo la razón, se impuso. Y entonces ahora ya los que somos post-Copérnico, el paradigma de Ptolomeo es el que nos parece completamente irracional. Entonces, ahora, por lo menos en el tema de la ciencia, sí, cuando ya por fin encontramos el modo correcto, ya podemos decir tuvo la razón, ¿no? Esa es una ventaja. Es exacta, eso ayuda. Bueno, no que sea exacta, pero la ciencia sí misma se asume como un cúmulo de conocimiento. Pero no es exacta, tienes toda la razón. Es un cúmulo de conocimiento que se ha corregido a sí mismo, ¿no? Así es. Punto. No es la verdad absoluta, no ha llegado al fondo, pero se ha venido corrigiendo, y tienes evidencia de alguna manera. Y se manifiesta en evidencia. Si la gente no lo cree, bueno, simplemente esto lo están viendo por internet. Eso significa que la ciencia funciona, ¿no? Y si funciona es porque tiene la razón en muchas cosas. Ahora bien, es diferente cuando hablamos de paradigmas sociológicos o antropológicos, políticos o económicos, ¿no? Que la experiencia humana lamentablemente no es tan fácil de medir, de etiquetar, etc. Generalizar. Exacto, sí. Entonces, aquí es en donde nos metemos en esta cuestión de un paradigma es mejor que el otro. Mira, de entrada, nada más son dos paradigmas. Pero esta regla sí es la misma que planteó Kuhn. La regla es que si estás en un paradigma, el otro te va a parecer profundamente irracional. O sea, si tú le planteas esta cuestión a Trump o a alguien que esté bien metido en el rollo, o sea, que esté entendiendo lo que está haciendo Trump, y le digas, es que es un narcisista que está buscando sacar su ventaja propia, su provecho propio. Sería muy limitado. No, pero te va a decir, a ver, no, estamos poniéndole orden al mundo.
porque todo lo que hay afuera es un absoluto desastre. Y te va a empezar a explicar una serie de razones por las que el mundo es un desastre. Y aunque bueno, muchas veces se inventan los datos o los sacan de ChatGPT, pero en otras cosas tienen razón. Pero es que todos los paradigmas tienen anomalías. Y el paradigma donde estamos nosotros está lleno de anomalías. O sea, sobre todo por cómo se han complicado las cosas. Probablemente, bueno, de la caída de la Unión Soviética para acá, o sea, no porque me parezca que la Unión Soviética era la maravilla, al contrario, pero entramos en una fase de transición. O sea, al final de cuentas, probablemente estamos entrando en el capítulo final de la fase de transición que terminó, de que empezó con la caída de la Unión Soviética y con el final del molde de la posguerra, de la Guerra Fría. Entonces... Esta interdependencia económica. No, la interdependencia económica creo que siempre va a existir. El problema, aquí me gusta mucho cómo lo dice Karatami, un historiador japonés que dice, me voy a atrever a corregir la terminología de Marx, que aquí no se trata de lucha de clases, se trata de relaciones de intercambio. O sea, la dinámica económica llevada a cómo se dan las relaciones de intercambio. O sea, es con lo que hemos venido a lo largo de toda la historia cambiando, avanzando, retrocediendo, etcétera, ¿no? Entonces, estamos llegando al punto final, no al punto final, más bien al capítulo, espero que final, porque si no, qué doloroso va a seguir extendiéndolo, pero espero que estemos llegando al capítulo final de toda esa transición. O sea, obviamente pues en el 90, 91 estábamos confiados de que habíamos terminado una etapa y estábamos empezando otra. Pues no, mijos, era nada más la transición y lamentablemente los procesos históricos son lentísimos. O sea, no son de 5 o 10 años, ya ahorita ya van, ¿qué? 35 y todavía falta tantito, ¿no? Entonces, pero es por lo mismo, como es el final de toda una época, o sea, los paradigmas de la Guerra Fría simplemente ya no existen, ya son cosas del libro de historia. Entonces... si se está terminando de desgastar un paradigma es porque van a surgir otros. Por eso el caos y por eso de pronto a amplios sectores de la población, nos guste o no, alguien como Trump no nada más les resulta coherente, sino incluso les resulta atractivo. Entonces está divertidísimo la montaña rusa que es ahorita la humanidad en todo sentido. Maravilloso. Se nos está acabando el tiempo. Queremos entrar al tema de la violación a la ley electoral y bueno, el ejemplo es Andrea Chávez y yo les voy a dejar una pregunta en la mesa. ¿No se supone que a los partidos políticos les dan cientos de miles de millones, bueno, no, miles de millones, para evitar justamente lo que está haciendo Andrea Chávez, que empresarios tengan conflictos de intereses, que entre el crimen organizado? En Estados Unidos cada candidato consigue sus propios recursos y aquí en México para evitar justamente el conflicto de intereses y que haya compromisos, se les dan miles de millones a los partidos y vemos que, y esa es la ley electoral, y vemos ahorita que sale Andrea Chávez con todo el cinismo a decir que la clase empresarial está apoyando su campaña. Entonces, ¿para qué tantos cientos de miles de millones? Mira, una cosa es la cuestión del financiamiento, efectivamente. Sí se permite una cantidad, pero muy pequeña, de capital privado, pero en las campañas. El otro punto son los tiempos. Ahorita un poco lo que se está debatiendo son los tiempos. Porque para que haya equidad, pues entonces, y que las campañas no cuesten tanto y no empiecen desde siempre, se limitaron los tiempos de la campaña y se puso en la ley que quien se adelantara podría incurrir desde luego en falta y eventualmente incluso quitársele la candidatura. Eso es lo que se está discutiendo, aparte de los orígenes del financiamiento, ¿no? Pero ahora lo que se dice es, incluso en la Constitución, creo que el artículo 138, que no es estrictamente electoral, pero tiene una repercusión electoral, creo que el 138, pero en todo caso, uno de estos artículos dice, en ningún momento un funcionario público puede aparecer su imagen, no puede promoverse. En el caso de los legisladores, solamente cuando van a dar su informe, que es como una semana. Ahí sí pueden salir en los medios, etcétera, decir qué hicieron, pero hay una fecha determinada. Fuera de eso no lo pueden hacer. Entonces está en la Constitución por un lado y en la ley electoral. Si tú te anticipas
sobre todo con espectaculares, con tu figura, con camiones como los de Andrea Chávez, estás violentando la equidad y por lo tanto se te puede sancionar. Ahora, Claudia Sheinbaum ya dijo que no está tan de acuerdo, que se revise, que por lo menos a nivel de partido se regule eso. Pero ella fue beneficiaria. Claro. Ella y todos los candidatos de Morena desde el 21 empezaron a hacer campaña. Recuerden ustedes todos los espectaculares. Es claro. En el metro, en todo el país, en las carreteras. Augusto. Y ahí lo que pasa es que... Claudia desde el 21. Sí, pero... Claudia y estaban Adán Augusto y estaba Marcelo, todos ellos, o sea, todos los que eran las corcholatas. Pero desafortunadamente el INE para esa fecha ya fue siendo cooptado por el gobierno. De tal manera que una de las obligaciones del INE es decirnos quién paga eso, independientemente de los tiempos, que eso es sancionable. Pero decir, ¿quién le pagó las giras a Claudia Sheinbaum? ¿Quién le pagó la cantidad de espectaculares que cuestan mucho? ¿Quién lo pagó? ¿Cuánto costó? Nunca se investigó. Eso lo debe de hacer el INE y ya no lo hizo. O sea, ya dio permiso en la práctica que se haga este tipo de cosas y el tribunal, pues obviamente también está cooptado, tampoco nunca dijo nada al respecto. Y ahora, ante ese vacío legal que se abrió el año pasado, bueno, desde el 21, pero para la elección del año pasado, pues ahora se les hace fácil decir, pues yo me empiezo a promover. Total, no hubo sanción, no tiene por qué haberla ahora. A mí me preocupa que tanto el INE como el tribunal no hagan algo al respecto. Paradójicamente, quien está tratando de poner un freno ahí es Claudia, y eso puede ser por motivos de conflictividad interna, no de legalidad. Sí, a ver, yo tengo una impresión. Aquí es un pleito entre Adán Augusto y Claudia. Sí. Es un reto de a ver quién puede más. Y la verdad es que Adán Augusto tiene más poder del que yo me imaginé algún día. O sea, lo hemos ido viendo durante estos meses y sí está muy complicado para Claudia el poder quitarse a estos personajes muy cercanos a López Obrador, pero que no están con ella y que de hecho fueron sus contrincantes en las elecciones. La actitud de Andrea Chávez es muy grosera, es soberbia y es retadora. Y no, cínica. Es muy cínica, se ríe, se burla y además te dice mentiras con la cámara enfrente. Dice, no es cierto, la presidenta Sheinbaum no dijo esto por mí, fue por ella, o sea, a pregunta expresa. Entonces, y lo dice y lo sostiene, porque vimos el mismo programa. Y entonces, sí es muy preocupante porque esto genera un precedente para dentro de 2 años, que son las elecciones, que hoy en día, digo, si ya de por sí tenemos candidatos para la elección judicial muy cuestionables, que ya están saliendo a la luz quiénes son. Sus vínculos con el narcotráfico. ¿Sí? También tenemos una elección muy pronto, porque los tiempos electorales son muy cortos, es decir, ya en el 2025, al 2027 es muy pronto, sobre varios estados de la República y, en fin, y creo que van a empezar a seguir este mismo ejemplo. Y entonces sí vamos a tener que responder, bueno, nosotros no. Como sociedad civil también tenemos mucho que decir. Perder, sí, ¿no? Y perder. Pero el gobierno le va a responder a estos señores. ¿Quién está patrocinando a Andrea? Pues el empresario que es el que le dio 2,000 millones de pesos en obra a Adán Augusto. Ahí está el o sea, el principal contratista de Adán Augusto cuando fue gobernador. Por lo tanto, sí hay un conflicto de interés brutal, porque todo mundo sabe que Andrea Chávez es cercanísima a Adán Augusto y que él la está protegiendo y llevando a que sea, impulsando a que sea gobernadora y más allá. Entonces sí es complicado. Ahora se dice que va a ser presidenta del Senado, en fin, vamos a ver qué va a pasar. ¿A qué hemos llegado? Mira, yo creo que aquí ya no va a ser un asunto de legalidad. Como bien lo señaló José Antonio, la legalidad quedó rebasada. Para eso querían el INE, para eso querían el tribunal, etcétera.
O sea, ya no es por ahí el ataque, es el choque de los dos grupos, el de Claudia y el de Adán Augusto. Y si en algún momento dado le van a echar encima la ley a Andrea Chávez, le van a aplicar la ley y la van a abrir de la candidatura, no va a ser por el gusto de cumplir la ley. Claudia misma no la cumplió. Sino porque logra imponerse a un grupo por encima del otro, ¿no? Aquí la parte que me sorprende, y sobre todo yo no sé realmente qué idea traiga Adán Augusto, porque de Adán Augusto podremos decir muchas cosas, pero no que no se la sepa de todas en política. O sea, su colmillo político es ya de años, ¿no? Ya es proverbial y mitológico, ¿no? Andrea está cometiendo muchos errores. Y el primer error es ponerse en medio del pleito. Y aparte, ponerse en medio de una manera tan estrambótica, tan ruidosa, tan aparatosa. O sea, jalando todos los reflectores ante ella, sobre todo en un momento en que Claudia Sheinbaum tiene una popularidad tan alta por esta cuestión de las relaciones internacionales. Entonces o sea, su comentario de la aldea de los pitufos pues fue terriblemente desafortunado en ese sentido, porque aparte la pone en el nivel de insolente. O sea, Adán Augusto podrá tener todo el peso que quieras, pero si Claudia sabe manejar la cuestión de imagen, digo, Claudia no es precisamente carismática, a veces hemos dicho que su carisma es realmente muy limitado, pero definitivamente cae menos mal que Andrea, por todos estos rasgos. O sea, porque Andrea sí tiene esa actitud retadora, prepotente, berrinchuda. Entonces, se está poniendo en medio del pleito, se está poniendo como la rótula, ¿no? O sea, donde se están moviendo los huesos todo el tiempo, pues es lo que se va a desgastar. Entonces, yo no sé hasta qué punto Adán Augusto vea en Andrea un cartucho útil durante varios años. Les guste o no, va a llegar un momento en que van a tener que pensar en sacrificarla, porque puede empezar a causar más problemas de las ventajas que genera. Es muy joven, es inexperta, se mareó al treparse al ladrillo, es berrinchuda, es prepotente, o sea, tiene todo esto, y además quiere ponerse al frente del pleito, o sea, retando a Claudia. Así ok, Adán Augusto tendrá poder, pero Claudia es la presidenta. Claro, por supuesto. Entonces, ahí es en donde se va a resolver este pleito, no la legalidad. La legalidad, lamentablemente, y esto me parece lo peor de todo a nivel conceptual, la van a utilizar para esos fines. Pero bueno, en México la legalidad está aniquilada. En la legalidad y sobre todo en el tema electoral no tenemos ninguna garantía de absolutamente nada. Y por otro lado, Andrea está evidenciando la falta de medicamentos, la falta del servicio médico y además está justamente victimizándose diciendo es que yo quiero llevar lo que no hay. O sea, prácticamente está evidenciando... Bueno, y aparte todavía remata la noticia de que no se hizo la compra de medicamentos para 2025-2026, que pues estaban robando el dinero, ¿no? O sea, bueno... A veces pareciera que es unos genios. Sí, una genia. Vamos a tomar el último tema, nos quedan muy poquitos minutos para el tema relacionado con la crisis de desaparecidos y la respuesta del Senado mexicano ante esta exigencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de un reporte. Y la respuesta del Senado es: pidamos la destitución del presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Eso realmente, ¿cómo lo consideran? Pues es obviamente otra vez una actitud típica de un régimen autoritario. Un régimen democrático, un régimen sensato, un régimen racional, conciliador, pues lo que dice es: efectivamente tenemos muchos problemas de desapariciones, efectivamente tenemos que trabajarlo y estamos haciéndolo. Y por supuesto que bienvenida la ayuda, la asesoría de Naciones Unidas, porque nosotros firmamos esos acuerdos, somos parte de eso como país. Y no que ahora, como te están llamando la atención de que en tu país tienes ese problema, desconoces, como lo hizo Venezuela con la OEA, como lo hizo Nicaragua, o sea, ahí vamos por la misma, otra vez el camino bolivariano, ¿no? En vez de decir, bienvenidos señores, manden una comisión, trabajamos juntos, vamos a oír sus recomendaciones, porque efectivamente el problema existe y existe la voluntad del gobierno mexicano para, con organismos internacionales como ustedes y otros que pueda haber, vamos a enfrentar el problema.
No, hacen lo contrario, descalificar a quien... Y niegan el problema. Niegan el problema y descalifican a quien te está diciendo, oye, tienes un problema. Pero aparte no nada más descalifican, ¿no? Sino que piden su destitución. Bueno, o sea, pues, aquí hay que aclarar algo, porque ya volviste a tomar el tema de lo irracional, ¿no? Esto no es una diferencia de paradigmas. Aquí sí es la irracionalidad. Qué bueno que lo aclaras. Aquí sí es la irracionalidad absoluta, ¿no? O sea, y bueno, hace rato decía que Adán Augusto es alguien que se la sabe todos en política, ahora hay que hacer otra precisión. Adán Augusto, Noroña y Monreal, todo este combo de políticos que están al frente de Morena en el Senado, bueno, y en la Cámara de Diputados también, se la saben de todas, pero al interior de México. O sea, eso que le han llamado tanto la barrera de nopal, ¿no? O sea, cuando lo sacas al extranjero, se nota que no nacieron para brillar en sociedad y, o sea, nada más meten las patas. Estamos hablando de una de las insensateces más ridículas, que, o sea, desde cierto punto de vista, si cambiamos el paradigma, ahora sí, hasta da risa lo que hicieron. O sea, de plano, ir a solicitar la destitución de un alto funcionario de la ONU, ¿qué van a hacer después? Pedir la derogación de la ley de la gravedad. Es el siguiente paso. O sea, de plano ya estamos hablando de una conducta completamente irracional. Tú decías, lo que haría un gobierno racional, mira, ya ni siquiera le concedas tanto de racionalidad. Sensato, ¿no? mínimamente. Lo que haría un gobierno hipócrita, hasta muy hipócrita, sería decir, bueno, no queremos que se haga nada, vamos a nombrar un comité, ¿no? Para eso son los comités. Entonces, nombramos un comité que trabaje con la gente de la ONU. Sí, queremos ayudar, queremos colaborar. Nos salimos por la tangente total. La ONU tampoco se ha caracterizado jamás así por su máxima eficiencia. No era tan fácil, no era tan difícil lidiar con la burocracia de la ONU. Y lo hicieron de la peor manera posible. O sea, verdaderamente ridículo y una vergüenza, porque esto va a pegar en la imagen internacional. Más. Mira, yo quisiera hablar un poquito del antecedente para que el público entienda de qué estamos hablando. En 2011 se hizo un grupo de trabajo para ver las desapariciones forzadas. No es hoy, no es ayer, no es Andrés Manuel, es desde el 2011. Hubo un llamado de atención de todos estos colectivos de madres buscadoras, etcétera, diciendo, hey, aquí hay desaparecidos. Aquí hay desaparecidos por el ejército, por gente del gobierno. Y entonces hace este grupo. No voy a decir toda la historia, pero en 2022 Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en la Gobernación, se compromete, o sea, no es algo que llegue la ONU de repente, se compromete a cooperar para hacer un grupo de trabajo para las desapariciones forzadas. Y siguen, y no sucede nada, porque realmente tenemos clarísimo que no tenemos una CNDH, tenemos un adornillo ahí bastante feo, por cierto, perdón, pero bueno. Y el público, y hay una convención que se llama Convención Internacional para la Protección de las Personas. Y el artículo 34 determina que se tiene que activar un procedimiento cuando existen indicios de desaparición forzada. Esto, el 4 de abril, hace unos cuantos días, anuncian públicamente que van a activar este protocolo o procedimiento en México porque no se ha hecho realmente el trabajo al que se comprometió. Hay indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma, dice, generalizada y sistemática en el territorio. Y solicitan a México toda la información pertinente sobre tal situación. No tenemos ni siquiera cifras, no hay registros. Y los registros que hay son de las madres buscadoras, de estos colectivos de mujeres y de hombres que están buscando a los familiares y las ONGs que lo están llevando a cabo. Y entonces piden que sea de carácter urgente. ¿Y qué es lo que sucede con México? Que tiene un plazo para dar esta información. No sé, no creo que lo vayan a dar. Y entonces se va a llegar a la Asamblea de las Naciones Unidas y podemos hasta ser expulsados. Pero es gravísimo. Entonces, yo me pregunto, hablan de una soberanía, que no saben qué es. ¿Se acuerdan del primer programa que yo dije que la soberanía reside en el pueblo y me dijiste que era muy naif? Bueno, la soberanía reside en el pueblo. No muy naif, me refería yo que la soberanía la tiene el crimen organizado. Si yo la creo, pero que la Constitución señala esto. Sí, la soberanía. Pero, entendí perfecto el comentario. Pero la soberanía tiene un límite, y es la dignidad humana y los derechos humanos.
Y la ONU tiene un tratado internacional que nosotros asumimos y que si no se cumple y que se está afectando a la población soberana, el gobierno tiene que cuidar esa soberanía. Es el que protege la soberanía. Pero si el gobierno no lo protege, no protege la dignidad humana y no protege los derechos humanos, entonces la ONU sí puede intervenir de esa manera. Porque, claramente, para eso la crearon. Para eso tenemos un tratado y somos parte de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, este injerentismo es natural, es normal en el derecho internacional. Existe con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la Organización Nacional de las Naciones Unidas, con la Organización de las Naciones Unidas, con todos. Es un injerentismo natural. Entonces, la información viene de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Y realmente el problema es gravísimo si no asumimos que es una realidad que existe y que se tiene que poner una solución y que nos rebasó. Pero ahí estamos la sociedad civil que debemos de denunciar, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie lo va a hacer. Y no nada más es activamente, sino permitir que se haga. Eso es muy importante. Así es. Conclusión, José Antonio. No, pues simplemente, una vez más, se niega todo aquello que ataque, digamos, la postura oficial del gobierno mexicano. Lo vimos con Almagro, también pidieron su renuncia. Cuando Almagro tenía elementos para hacer críticas, no solo en nosotros, otros países también. Entonces, esa postura negacionista, esa postura de que soy yo el único que tiene la razón, ¿no?, que ha caracterizado al gobierno obradorista. Bueno, lo volvemos a ver y lo vamos a seguir viendo cada vez que alguna instancia, cuando el Parlamento Europeo habló sobre cuestiones electorales o cuando se ha opinado de la reforma judicial, descalifican. No dicen vamos a hablarlo, vamos a platicarlo, vamos a revisarlo. No, dicen, es que están con la derecha. Claro, son parte de la conjura internacional contra el nuevo modelo que quiere México. Es decir, no son capaces de aceptar ninguna crítica y mucho menos el diálogo y la negociación. Así es. Y bueno, yo lo que quisiera pensar es que Morena nos está queriendo meter a su paradigma. El paradigma de la 4T que solo ellos entienden. Nosotros no lo entendemos en total irracionalidad y nos resistimos a entrar a ese paradigma que obviamente seguramente es de alguna manera queriendo ironizar lo que hoy estamos viviendo con Morena, que no tiene, en verdad, no quiero poner el adjetivo, pero hay 72,000 personas en la morgue, 72,000 cuerpos sin identificar. En el sexenio de Peña Nieto se hizo un tratado internacional para establecer un centro de identificación forense de personas. Entró López Obrador y lo eliminó. Desmanteló todo. Y hay 72,000 personas sin identificar, más 126,000 desaparecidas. Seguramente lo que no han de querer es que esos muertos, algunos de ellos se les achaquen, yo no lo sé, pero lo están haciendo. Esto es un crimen. Esto es un crimen contra las personas, contra México y contra las personas que están buscando a sus seres queridos. Entonces sí, es importante levantar la voz como sociedad de lo que hoy está pasando, aunque nieguen el problema. ¿Conclusión, mi Clau? Pues mira, nuevamente, no necesariamente todos los desaparecidos tienen que ver con el gobierno, pero hay lo que se llama la aquiescencia. Y es cuando tú permites, cuando tú te haces de la vista gorda, claro, porque sabes que el crimen organizado lo está haciendo y simplemente te volteas hacia la aquiescencia. Aquiescencia. Perdón, no puedo hablar bien. No, pero aquí está. Sí, te creemos, Clau, te creemos. Aquiescencia, sí. Y la aquiescencia es justamente el permitirlo, no promoverlo, no hacerlo de manera directa, pero sí taparte los ojos. Y dejar que pase. Y no ir. Voltar a ver otro lado. Voltar a ver otro lado. Cierra con broche de oro. Mira, ahí el problema es que esto ya escaló a nivel internacional. O sea, aquí la parte también que vamos a tener que empezar a analizar es la insensatez de Morena en este sentido. Y pues de irte a pelear con la ONU. O sea, como les decíamos antes de empezar el programa, no nada más les faltó llevar leña en la puerta y tratar de prenderle fuego. O sea, es la fórmula perfecta para que el problema escale y México empiece a tener consecuencias o a cargar con consecuencias que no va a saber manejar y que no tiene el poder para manejarlas. O sea, aquí
pueden incurrir en la aquiescencia, pueden hacerse la vista gorda, pueden decir no pasa nada e imponer oficialmente la versión de que no pasa nada. Hay un montón de gente que va a estar ahí tuiteando, ay, el gobierno ya dijo que no pasa nada. Los va a ver, pero afuera no. Entonces me espanta la facilidad con la que simple y sencillamente se rehúsan a entender que el poder que tienen es limitado, el alcance que tienen es limitado, y que nos están metiendo un problema probablemente más grave, ¿no? Porque las consecuencias legales pueden ser durísimas, ¿no? Pero bueno, o sea, ese es el nivel, esa es la estatura de nuestros políticos, lamentablemente. De estos gobiernos. De estos gobiernos, de este gobierno, exactamente. Esa es la estatura intelectual, moral, hasta estratégica de este gobierno. Y cognitiva, yo diría también. Sí, o sea, también estamos hablando de un severo problema epistemológico ahí. Es lo que hay. Ni modo. Lamentablemente. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Nos queda un gran reto como sociedad civil, ¿están de acuerdo? El volvernos a involucrar. Y digo volvernos porque ahorita dejamos de participar en el 2024. El involucrarnos y sobre todo el que nosotros seamos, lo que bien nos faculta la Constitución, los mandantes para que finalmente estos gobernantes pues empiecen a hacer las cosas bien. Pues bien, muchas gracias, buenas noches. Les pedimos que por favor no solo nos den un like, sino también compartan la información y se suscriban a nuestro canal. Gracias y que tengan muy linda noche. Buenas noches.